Bueno, buenos días, muchas gracias. Para nosotros es muy importante estar aquí hoy por varias razones. Una, lo interesante de haber visto cómo recuperan ustedes una escuela y le ponen el nombre de Carlos Fuente Alba, que para nosotros se ha convertido últimamente en un docente, digamos, ejemplo de lo que ocurre en América Latina, porque cuando salió el documental que produjeron sobre Carlos Fuente Alba, que ahora se está mostrando a todos los docentes, que es producto de un trabajo del Centro Cultural de la Cooperación, con la CETERA, con Sandra Rodríguez, que es la compañera de Carlos Fuente Alba. Cuando yo veía el video, pues fue muy doloroso, porque era recordar que a nosotros nos han asesinado cerca de 2.000 docentes en medio del terrorismo de Estado. Entonces, Carlos Fuente Alba representa, digamos, la lucha, por supuesto, de los docentes, pero también es evidente la gran represión que se ejerce sobre los docentes cuando tienen la intención de pensar, de vivir de una manera distinta y de proponer cosas distintas. Entonces, esa es muy valiosa para nosotros. Y el segundo elemento es que por primera vez vamos a contar la experiencia desde este lugar, digamos. O sea, nosotros hemos venido realizando una experiencia de formación que hemos denominado Formación para la Transformación, que muy poco se conoce, porque el devenir del trabajo, de la praxis en Colombia, de la acción constante, si bien nos ha permitido sistematizar algunas cosas, no nos ha permitido todavía difundirlas. Entre otras cosas porque hemos tenido que estar pensando y haciendo, digamos, en esa dinámica constante del país, que es tan compleja, pero también que a su vez es tan rica. Entonces, este momento tiene como ese doble valor. Y agradecerle a Hernán, que siempre ha estado en la disposición de invitarnos a nosotros a presentar nuestro trabajo en los distintos escenarios de sus organizaciones. Nos llena de mucha alegría eso. Quiero decir, Javier y yo somos parte del movimiento político y social Marcha Patriótica, este ejercicio de formación es previo a la constitución de Marcha Patriótica. Hace más o menos unos 10 años, ya como en una segunda o tercera etapa de estar pensando qué deberíamos hacer frente a la formación y cualificación de los militantes de las organizaciones sociales, la posibilidad de volver a acrecentar, digamos, la organización sindical y las organizaciones sociales en Colombia, después de que en los años 90 arrasaron con nosotros, no solo por cuenta del neoliberalismo, digamos, de la crisis económica, sino también por cuenta del exterminio físico de nuestros cuadros políticos. Todo el mundo sabe la cifra arrolladora del genocidio de la Unión Patriótica, que fue un movimiento político en donde pues, fue eliminado prácticamente en su totalidad. Algunos de nosotros sobrevivimos a ese genocidio porque o no éramos muy conocidos, o estábamos en el proceso de formación, o habíamos iniciado, o no éramos, digamos, como muy visibles en el ejercicio, pero nosotros, yo digo a veces, también de una manera sarcástica, que a nosotros nos tocaba ir cada día, digamos, cada tercer día a un entierro en los años 90, de un compañero que habían asesinado. Esa devastación, digamos, también produjo un miedo enorme y un repliegue de las organizaciones de hacer trabajo muy desde lo suyo, muy pequeño, sostenido desde ellos mismos, y finalizando los años 90, comenzando este siglo, comenzamos a pensar en qué alternativas habría para generar procesos de formación que pudieran cualificar las organizaciones y acrecentarlas. En ese marco, entonces, un grupo de compañeros decidimos lanzar propuestas de formación a sindicatos de base, pequeños sindicatos que estaban en las ciudades, y en los sindicatos agrarios, particularmente en Fensualdo, que es la federación que
digamos, aglutinan pequeñas organizaciones sindicales de campesinos en Colombia. Esa es una particularidad nuestra también, es que los campesinos, bueno, nuestra población, es una gran cantidad de ellas campesinas, es decir, viven en la zona rural, a pesar de que ha habido un desplazamiento muy grande en las ciudades, sigue habiendo una fuerza, digamos, del campesinado y una fuerza histórica también de resistencia por recuperar el territorio. Entonces esas organizaciones campesinas se han venido generando de distintas maneras y se han consolidado en sindicatos agrarios. Nosotros comenzamos este proceso de formación con sindicatos de base, pequeños sindicatos de base en las ciudades y sindicatos agrarios. Particularmente de los que yo he participado ha sido en la construcción de la propuesta y en la puesta en marcha en algunos de ellos. Esta propuesta inicialmente de manera también muy desde la intuición de cuáles eran las necesidades de los sindicatos. Ellos manifestaban sus necesidades y nosotros mirábamos de qué manera construíamos una formación distinta. Y bueno, ahí había muchos elementos de donde echar mano, digamos. Primero, pues como desde la necesidad y el interés de las organizaciones, de las necesidades y los intereses de los educadores que estábamos allí, que queríamos hacer unas cosas distintas al modelo tradicional, y de la historia de educación popular que ha habido en Colombia, que es muy grande, que viene desde los años 70, que produjo unas cosas muy interesantes en algún momento y quisimos recuperarlas. Recuperamos mucho del acervo de la educación popular a partir también de Paulo Freire, pero nosotros consideramos que con la investigación participativa de Paz Borda íbamos a encontrar elementos mucho más pertinentes a la hora de trabajar en el territorio. Por eso, digamos, es como una mezcla de eso, además de una reflexión que hemos venido haciendo a partir de Freire y del desarrollo de las pedagogías críticas. Entonces, en ese acervo que no es, digamos, no sería el origen, sino más bien como la inspiración, como lo decía el compañero, no es que nosotros no hacemos educación popular, porque no lo hacemos bajo la concepción de la educación popular tradicional en Colombia, sino a partir de una situación muy concreta que requería de otros elementos. Por eso nos parecía que lo más fundamental era asumir las concepciones de la IAP. Pero para asumirlas no es echar mano de una teoría y aplicarla, sino cambiar el paradigma. Es decir, nosotros necesitamos encontrar en la realidad esos elementos que nos permitan transformar esa realidad. Y para eso hay que cambiar la concepción de sujeto, la concepción de conocimiento, la concepción de pedagogía, todo en ese mismo acervo. De esa manera hemos venido construyendo lo que nosotros denominamos formación para la transformación, que tiene en cuenta, digamos, los saberes propios, no como saberes, los saberes de las comunidades, no como saberes preconcebidos o como previos, como los han querido mostrar en algunas tendencias pedagógicas, sino como un saber real, un saber que es fuerte y que no es reconocido ni siquiera por la misma comunidad. Esa comunidad tiene un saber que es fundamental y que vale la pena que emerja en ese ejercicio pedagógico. Y en ese ejercicio vamos a reconocer la realidad y vamos a intentar constituir elementos desde esa misma realidad para transformarla. En ese sentido, nosotros no solamente resistimos, digamos, en el ejercicio clásico de la concepción de resistencia de las pedagogías críticas. Queríamos que las organizaciones reconocieran que tenían un potencial no solamente para resistir, sino también para transformar la realidad. Y transformar la realidad no es reformar la realidad, es cambiarla radicalmente. De esa manera elaboramos una propuesta de talleres que asumía, digamos, en su ejercicio didáctico elementos que ya la educación popular había manifestado, pero que también fuimos construyendo. Es decir, creo que lo más lindo del ejercicio fue el acto creador de esos talleres, en donde nos fuimos haciendo, digamos, con la comunidad.
unos talleres en donde no es necesario tener en cuenta el nivel académico de nadie, porque cuando llegas a una zona campesina, pues la gente, algunos saben leer y escribir, otros no, algunos que saben leer y escribir no utilizan la lectura ni la escritura para ningún ejercicio cotidiano. Entonces había que hacer un proceso de formación que tuviera en cuenta más bien la persona en su ubicación en el territorio y como parte de una comunidad, ¿no? Construimos este ejercicio de formación y lo echamos a andar con las comunidades, se ha ido enriqueciendo, se ha ido transformando, ha venido generando procesos también de construcción organizativa. Creo que ese es uno de los elementos que agregamos, es decir, no solamente la investigación, la acción y la participación, sino también la organización. A partir de este proceso de formación se generaron procesos de creación de nuevas organizaciones. Se crearon 2 nuevas organizaciones, por ejemplo en el Huila y en el Tolima, como sindicatos agrarios que emergen del proceso de formación. Y en ese ejercicio también se construyeron cosas concretas, digamos. Nosotros tenemos la idea de que el proceso de formación tiene que generar productos, a la manera tal vez como lo mencionabas tú, es decir, debe haber una producción concreta. En esa producción concreta, las comunidades elegían qué producían, ¿no? Es decir, una, por ejemplo, de las necesidades más grandes era la de la comunicación, porque en Colombia, como ya padece toda Latinoamérica, los medios de comunicación son hegemónicos en la manera como presentan la información y la presentan como verdadera. Entonces había una necesidad en las comunidades de hacer comunicación alternativa, una comunicación que realmente permitiera conocer qué estaba sucediendo en los territorios. Porque además con la incursión de los norteamericanos en el territorio, la policía y el ejército tienen las emisoras comunitarias regadas por todo el país. Entonces lo que puedes encontrar desde el Amazonas, pasando por por las montañas y el desierto, lo que vas a encontrar es la radio del ejército. Entonces las comunidades necesitan en ese territorio formar procesos de comunicación alternativa y eso fue uno, digamos, de los elementos que surgió como producto de la organización de estos cursos de formación. Pero otros quisieron hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, un observatorio por la defensa del agua, contra la megaminería. Hay una escuela, por ejemplo, que es la escuela del Valle del Río Cimitarra, que es la Asociación del Valle del Río Cimitarra, que hizo una escuela que hace, digamos, recuperación de la memoria histórica de ese lugar y hace un ejercicio de defensa del territorio a través de la propuesta de las zonas de reserva campesina, que hoy está dialogando, negociando con el gobierno, exigiéndole que ese territorio le sea devuelto a la comunidad. Digamos que esos procesos de formación han permitido unos procesos de concienciación colectivos que también han permitido empoderar a las comunidades. Por ejemplo, el proyecto que tuvimos que todavía funciona con la comunidad indígena de la zona de Cañamón, Loma Prieta, donde hay una comunidad que trabaja el tema de mujer y ha hecho una escuela de formación para mujeres en esta comunidad indígena y que ha venido fortaleciendo el proceso organizativo en general, es decir, es a partir de potenciar el ejercicio de formación de las mujeres que esa comunidad ha venido organizándose y fortaleciendo su organización. Todas ellas, muchas, porque también tuvimos la posibilidad de hacer curso de formación con el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional, que es como la UBA, con el Sindicato de Teléfonos, con algunos sindicatos pequeños que son parte de la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores. Hicimos también procesos de formación que luego, digamos, permitieron lanzar apuestas organizativas más grandes, digamos, marchas, cabildos abiertos, y todo esto desencadenó en la constitución de lo que hoy se conoce como marcha patriótica. Entonces, mucho del ejercicio que hicimos del proceso de formación ha aportado no solamente al fortalecimiento de las organizaciones en su territorio, sino también
como una propuesta nacional para pensarse el país y sobre todo para superar los más de 50 años de conflicto armado que tenemos en Colombia, ¿no? Eso como a grandes rasgos, no sé si María quiere aportar algo más, porque hay muchas cosas que decir, digamos, ya en el detalle de la experiencia que podríamos conversar. Tengo que retirar mi disculpa. Chao. En este momento, para cerrar, en este momento lo que estamos haciendo, digamos, porque algunos de nosotros estamos aquí en Argentina, algunos producto del exilio académico, lo hemos denominado, es decir, hay una gran cantidad de colombianos que vienen a estudiar a Argentina porque en Colombia no se puede estudiar, pero que también han hecho parte del movimiento estudiantil en Colombia, que han hecho parte de estos procesos de marcha. Nosotros que hemos tenido que salir por la persecución estatal, pero que también estamos, digamos, aquí dispuestos a seguir contribuyendo no solamente al proceso en Colombia, sino al proceso latinoamericano. Hemos tenido, digamos, esta posibilidad de sentarnos a pensar desde afuera qué es lo que ha venido ocurriendo en el proceso nuestro, y nos hemos dado cuenta que este ejercicio de formación para la transformación nos ha permitido digamos, tener un saldo organizativo muy grande y que seguramente nos va a permitir pensar y seguir pensando qué nuevas formas de formación podemos seguir enriqueciendo o seguir creando, digamos, en este ejercicio en pro de la organización y de la lucha social y de la transformación radical de la sociedad, que es lo que en últimas nos interesa. Bueno, yo tenía pensado algunas